¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Saludo con muchísimo gusto a Marilena Vega. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, Darío. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tenemos un programa bastante interesante esta noche. Acompáñanos. Empezamos. El índice de confianza del consumidor aumentó 0.6 puntos en mayo respecto a abril, estableciendo al indicador en 87 puntos cerrados. Su mayor nivel en lo que va del año, informaron en conjunto tanto el INEGI como el Banco de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que la tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios claves, como la Unión Europea, México y Canadá, es un riesgo serio para su crecimiento y las cadenas de suministro globales. La Secretaría de Economía informó que productos de Estados Unidos castigarán en la guerra de los aranceles de entre 5 al 25%. Son los productos como quesos, papas, manzana, carne de cerdo y productos siderúrgicos. Con el reciente anuncio de la imposición de aranceles al aluminio y acero por parte de Estados Unidos, se abre la posibilidad de que ese país decida abandonar el Tratado de Libre Comercio, consideró Moisés Kalash, coordinador del Cuarto de Junto. Ciberataques. Parece ser que es el pan de cada día. Veamos lo que le preparamos. En la última semana de abril y la primera de mayo, el sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI sufrió mermas por hackeos a 3 bancos, una casa de cambio y una caja de ahorros. Los ciberdelincuentes sustrajeron cerca de 310 millones de pesos de las cuentas concentradoras. No vulneraron el SPEI, pero sí provocaron que las instituciones migraran a otra red alterna, que provocó que una transacción que habitualmente llevaba segundos realizar tardara hasta días en ejecutarse. Los hackeos prendieron focos rojos entre los reguladores y las instituciones bancarias. Se anunciaron acciones de coordinación entre Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República. Se empezaron a dar los primeros pasos para un protocolo mínimo de seguridad de reacción oportuna a futuros ciberataques, fijando acciones de comunicación y coordinación que blinden el patrimonio de los usuarios del sistema financiero. Ciberataques, hackeos, delitos informáticos, es una realidad que llegó para quedarse y no llegó hoy, llegó hace fácil 4 o 5 años atrás. Sin embargo, parecería que en México vamos muy retrasados en la implementación de protocolos de seguridad. Tuvimos que ser víctimas de un hackeo hace un mes y medio, para que se prendieran los focos de alerta. ¿Pero qué son los ciberataques? Vamos a platicar esta noche con Alejandro Delgado. Él es director general ejecutivo de TotalSec. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias Darío, Marilena, mucho gusto noches. estar con ustedes. Parecería que es un tema nuevo, sin embargo hace muchos años que estamos siendo objeto, o más bien el sector financiero mundial está siendo objeto de los ciberataques. ¿Quiénes son los ciberdelincuentes? Bueno, quiero hacer un paréntesis antes, y es cierto, pareciera un tema nuevo, porque hace no mucho leíamos que había ciberataques en otras partes del mundo, ¿no? En Londres, en Estados Unidos, en otras dimensiones y en otras latitudes. Y de repente leer en nuestro país que también el Banco Central de México fue objeto de un ciberataque, pues sí nos alertó, sí prendió los focos, sí podemos llegar a una conclusión ahí de que el sector financiero y su Banco Central es vulnerable. Nos puede gustar o no la declaración. Yo creo que es bien importante realidad. eso que dices, porque creemos o se llega a creer erróneamente que estamos blindados, que somos que no somos objeto de este tipo de delincuencia. Correcto. Tan sofisticada, pero pues lo estamos viendo que sí, no hay blindaje que nos pueda cubrir. No hay blindaje. Quiero compartir con ustedes. Me preguntabas, ¿de dónde vienen los ataques? Vienen de todos lados. México no es atacado desde México, es atacado desde China, desde Rusia, desde Europa del Este, de todos lados. ¿Por qué México? Porque México es un país, primero, importante, grande, y en México hay una conciencia baja, por lo mismo hay una inversión baja, y por lo mismo la posibilidad de hacer ciberataques exitosos es alta.
Para los que se dedican a eso, México es un país atractivo. Y ya lo vimos. ¿Y quiénes son ellos? Son especialistas. Se tocó a las instituciones que se pensaban menos vulnerables, como decía Darío. ¿Pero se puede hacer algo? ¿De verdad podemos estar blindados? ¿O esto va a ser algo con lo que tengamos que vivir, pues ahora sí que como a diario? Yo pienso que sí se puede hacer algo, más se puede hacer mucho. ¿Qué se puede hacer, Alejandro? Pues miren, los especialistas en ciberataques, me refiero a los que los hacen, siempre han visto esto como un juego de ajedrez. Unos hacen una jugada espectacular y el otro contrarresta con una jugada espectacular y están jugando todos los días. O sea, es muy difícil decir si hoy estamos blindados al 100%. Yo creo que más bien hay que hacer un replanteamiento de decir, ayer no tuvimos un ciberataque exitoso, pero hoy puede ser otra historia. Entonces, y lo que podemos hacer es elevar el nivel de conciencia, elevar el nivel de participación de los responsables de la ciberseguridad en la empresa a nivel, en mi opinión, consejo. ¿Qué tan importante es decir, me están hackeando como banco? Abusados porque esto se puede extender. Esto es viralizable, un ciberataque. Si el banco X está siendo objeto de un ataque informático, ¿qué tan importante es que inmediatamente se dé la voz de alarma al resto del sistema? Es muy importante, pero quiero decirte que la tendencia es contraria, justo. Porque de esto, al contrario de hablarlo, se quiere ocultar. Y creo que ahí nos estamos equivocando todos. Porque es un tema con el que tenemos que vivir, es cierto. Va a ser parte de la digitalización que todos nos gusta tener. Vivimos en la época de la hiperconectividad, que es importantísimo. Todos tenemos conexión ahora de alguna o de otra forma y cada vez más personas. Pero esa es una cara de la moneda y la otra cara de la moneda conlleva un riesgo. Y ese riesgo es con el que tenemos que vivir todos los días. Si un día somos ciberatacados, lo ideal sería que se conociera, porque ese ciberataque puede ser replicable a otras instituciones, a otras empresas, a otros sectores. Desafortunadamente en nuestro país no se habla de eso. Es más, se prefiere no hablar. Es como un tabú. Exacto, porque suele dar... Por el tema reputacional de los bancos, ¿no? Esa parte es entendible, pero creo que tenemos que cambiar esa óptica. Alejandro, pero esto solamente se da en los bancos o se da a otros niveles, porque también las personas dicen, bueno, a lo mejor no tengo mucho dinero, a lo mejor no hago muchos movimientos, pero también están sujetos a ciberataques. Sí. Por eso era un poquito hacer un momento de decirte cómo podemos blindarnos, a lo mejor con tecnología, con nuevas medidas, con reportes a alguna institución. Tiene razón. ¿Cómo se hace esto? La moneda de cambio de los ciberataques es la información. Eso es lo que vale. Es dinero líquido, digamos. ¿Dónde hay información? Pues hay en las personas como nosotros, que tenemos teléfono, tableta, computadora, pero hay sobre todo en las empresas, porque ahí concentran la información de muchas personas. Entonces, por eso las empresas son los primeros blancos para ser atacados. Por supuesto, las instituciones bancarias, sin duda. Pero los individuos también tenemos que protegernos, porque también tenemos información. Y quiero compartir un dato con ustedes de nuestro país. En México, todos los días, 1.5 millones de mexicanos son víctimas de ciberdelitos. ¿Qué tal la cantidad? 1.5 millones de personas, de mexicanos, son víctimas de ciberdelitos. ¿Qué tipo de ciberdelitos? De robo de identidad, que ese es muy común, que a través de este ataque que se llama el famoso phishing, que mandan correos maliciosos, pero muy bien hechos, que parecen que de veras vienen de instituciones serias, bancarias o instituciones gubernamentales. Del propio SAT. Del propio SAT, y piden datos, y son datos para robar identidad. Esos correos tienen toda la intención, la mala intención, de tomar datos para vulnerar a esa persona y robarle la identidad. Y con esa identidad hacer fraude. ¿Cuáles dirías tú que son las organizaciones u organismos sensibles o objeto de un ciberataque, ya sea para robar dinero o para robar información, aparte de los bancos? Aparte de los bancos, y los bancos es el sector, por obvias razones, más regulado, más invertido en nuestro país y en otros países, pero ya vemos que no es infalible y que se tiene que hacer aún más. Lo que sigue son las cadenas de retail. Todas las grandes departamentales que vemos y que en nuestro país existen varias de esas, son las que siguen, porque son un objetivo para los que quieren tomar información y quieren secuestrarle, y luego quieren cobrar un rescate por ella. Ahí está la información, porque imagínense todo lo que una tienda departamental tiene de nosotros. Tiene datos de todo tipo, tiene nombre, tiene dirección, tiene tarjeta de crédito, tiene patrones de consumo. Toda esa información es muy valiosa en el mercado negro. Esa es la segunda.
Y la tercera, yo sí ya me iría más a casos individuales, de tratar de hacer esto, el famoso, como lo mencionas tú bien, Darío, phishing, y es cómo vulnero a una persona para quedarme con el control de su banca digital o con el control de una solicitud de préstamo, de lo que quiera, que es el robo de identidad. Imagínate qué peligroso el tema, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué hacer, Alejandro? Bueno, yo lo dividiría como en 3 partes. Parejo para los 2 pisos, elevar la conciencia. Eso en el sector empresarial. Y en el individual también. Incluso yo esto diría que se tiene que hablar en las familias incluso. Tenemos que elevar la conciencia. Sí, por ejemplo, lo típico, ¿no? Cuidado con tus datos en las redes sociales. Cuidado con tus datos. Facebook, Twitter, ahí les va otro dato. Instagram, etcétera, ¿no? Claro, miren, sobre todo los jóvenes que son muy intensos en el uso de redes sociales, los jóvenes en nuestro país entre 16 y 24 años comparten sus datos personales, el 61% de sus datos personales en redes sociales. Imagínense qué peligroso es eso. Datos personales, dónde viven, qué hacen, a dónde van y todo eso. Entonces, yo diría, contestando tu pregunta, Marilena, elevar conciencia en general, en la casa, nosotros como personas y por supuesto en las empresas, y vuelvo a hacer la misma recomendación, que estos temas se hablen en las juntas de consejo o en las juntas importantes de las empresas. Yo creo que tiene que ser un tema en la agenda de toda empresa mediana, grande, seria. La segunda, teniendo un nivel de conciencia, se puede hacer un plan de acción. Y ahí es donde juegan los especialistas, porque yo no aconsejaría que los empresarios que tienen un giro muy específico, a lo mejor producen algún tipo de producto o servicio, que se dediquen a eso y que el tema de ciberseguridad lo dejen especialistas. Porque para que las empresas formen un área de ciberseguridad, que se puede, obviamente, pero es largo y costoso. Y para eso hay empresas que nos dedicamos a esto. Nada más a proteger a ellos y que ellos hagan su negocio, es la mejor forma. Podemos hacer en conjunto con ellos un plan de acción. Y la tercera que conlleva allá el cierre de esto es, sí se requiere inversión en tecnología, pero también en cultura. De nada sirve tener una gran muralla que nos proteja si las puertas no tienen candados. Y los candados lo pone la gente de adentro. Y ahí viene el tema. La mejor mezcla que en mi opinión funciona es invertir en tecnología, invertir en cultura, y estas dos hacen una amalgama maravilloso para protegernos. Y no podemos declarar la guerra ganada todos los días. Todos los días la tenemos que ganar. Lo podemos declarar al final del día, pero al inicio del día no. Por eso el tema es interesante. Y yo quiero insistir, de este tema se lee mucho en redes sociales, en periódicos, en todos lados está el tema, pero desafortunadamente se habla poco. Y creo que tenemos que empezar a hablar todos más de este tema. Pues qué bueno que lo empezamos a hablar aquí. Te apreciamos mucho que nos hayas acompañado, Alejandro Delgado, director general ejecutivo de TotalSec. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Darío. Gracias, Marilena. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Y buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos el próximo miércoles, 23:15 horas, ADN 40, Índice Económico.